El viento de diciembre siempre ha tenido una voz particular. Este año, sin embargo, su susurro helado parecía llevar consigo una melodía de melancolía, una canción que solo mi corazón podía escuchar. Cada ráfaga era un recordatorio de la distancia, de los años que se habían estirado entre nosotros como un abismo silencioso. Las calles, cubiertas por un manto blanco, reflejaban la luz tenue de las farolas, creando un paisaje de ensueño que contrastaba con la inquietud que sentía. Era una belleza fría, una promesa de calor que no me alcanzaba. Mis pasos resonaban, solitarios, en el silencio de la noche. A pesar del frío que calaba hasta los huesos, una pequeña llama de esperanza ardía en mi pecho. Era una llama frágil, alimentada por el recuerdo de navidades pasadas, de risas compartidas y de la calidez de un hogar que una vez fue mío. Habían pasado tantos años desde la última vez que compartimos una mesa en Navidad. La distancia se había vuelto una compañera constante, un eco persistente en mi vida. Pero este año, algo dentro de mí me impulsaba a creer que las cosas serían diferentes. Me aferraba a la idea de una invitación, una simple palabra que rompiera el hielo y me permitiera volver a sentirme parte de algo. Era una esperanza silenciosa, una oración no pronunciada que se repetía en cada latido de mi corazón. Recordaba las promesas de la infancia, los juramentos de amor eterno que se hacían bajo el árbol de Navidad. Esos recuerdos eran ahora un bálsamo y una herida, una dulce tortura que me mantenía anclada a un pasado que anhelaba revivir. Entre mis manos temblorosas, sostenía un regalo cuidadosamente envuelto. No era solo un objeto, era un pedazo de mi alma, un mensaje de amor y de anhelo que había preparado con cada fibra de mi ser. Cada doblez del papel, cada lazo, estaba cargado de significado. Había elegido el regalo con esmero, pensando en sus gustos, en lo que le haría sonreír. Imaginaba su expresión al abrirlo, la chispa de reconocimiento en sus ojos. Era mi ofrenda, mi intento de tender un puente sobre las aguas turbulentas del tiempo y la distancia. El peso del paquete en mis manos era reconfortante y abrumador a la vez. Representaba todo lo que quería decir, todo lo que no había podido expresar con palabras. Era mi voz, mi abrazo, mi súplica silenciosa por un reencuentro. Finalmente llegué. La casa de mi hija, adornada con luces parpadeantes y guirnaldas festivas, se alzaba ante mí. Era un faro de calidez en la noche fría, un contraste doloroso con la soledad que me envolvía. Cada adorno era un recordatorio de la alegría que se celebraba dentro. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo ansioso que resonaba en mis oídos. La mano me temblaba al extenderla para tocar el timbre. Era un acto de fe, un salto al vacío, esperando encontrar un aterrizaje suave. El sonido del timbre, agudo y claro, rompió el silencio de la noche. Cada segundo de espera se estiraba en una eternidad, cargado de anticipación y de un miedo latente. Me preparaba para lo que viniera, para la bienvenida o para el rechazo. La puerta se abrió y allí estaba ella, su rostro, iluminado por las luces navideñas, era una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar de inmediato. Mis ojos buscaron los suyos, anhelando una señal de afecto, de reconocimiento. Sus palabras llegaron, suaves pero firmes, como un golpe inesperado. Lo siento, mamá, no te esperábamos. Cada sílaba resonó en el aire helado, perforando la burbuja de esperanza que había construido con tanto esfuerzo.
El regalo en mis manos se sintió de repente pesado, inútil. Mi sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad y dolor. Era una herida que se abría, profunda y punzante, en el lugar donde la esperanza había florecido. La puerta se cerró lentamente, con un sonido suave que, para mí, fue un estruendo. No fue un portazo, sino un cierre definitivo, un sello sobre la distancia que nos separaba. Fue un acto de exclusión, tan físico como emocional. Me quedé allí, inmóvil, con el regalo aún en mis manos. El frío de la noche se intensificó, calando hasta mis huesos, pero era un frío diferente, uno que venía de dentro. La oscuridad de la calle me envolvió, un manto de soledad. El eco de sus palabras seguía resonando en mi mente, una letanía de rechazo. La puerta cerrada era un muro, una barrera infranqueable que se alzaba entre mi anhelo y la realidad. Mi corazón se encogió, sintiendo el peso de la soledad. A través de la ventana pude verlos. Las luces del árbol de Navidad brillaban, reflejándose en sus rostros sonrientes. Escuché el murmullo de sus voces, las risas que se elevaban en el aire, el tintineo de los vasos al chocar. El aroma del pavo asado flotaba en el aire, un olor que evocaba recuerdos de Navidades pasadas, de mesas llenas y de corazones contentos. Era una escena de calidez y alegría, una que yo observaba desde la fría oscuridad. Eran mi familia, mi sangre, y sin embargo, me sentía como una extraña, una intrusa en su felicidad. Cada risa, cada brindis, era una punzada en mi corazón, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que ya no era mío. Mis ojos se posaron en la mesa, en un lugar específico. Allí, entre los demás comensales, había una silla vacía. Era mi lugar, el espacio que una vez ocupé, ahora desolado. Un testimonio silencioso de mi ausencia. Esa silla vacía era un símbolo, una metáfora de mi vida. Representaba el espacio que una vez tuve en sus vidas, ahora desocupado, olvidado. Era un recordatorio de que, a pesar de mi presencia física, mi lugar emocional ya no existía. La imagen de esa silla, tan elocuente en su silencio, se grabó en mi mente. Era un dolor sordo, una herida que no sangraba, pero que dolía con una intensidad insoportable. Era la prueba tangible de mi exclusión. Con el corazón pesado y el alma helada, emprendí el camino de regreso. Cada paso era un esfuerzo, cada aliento una carga. Las luces navideñas que antes me habían parecido un faro de esperanza, ahora se alejaban, convirtiéndose en puntos distantes y borrosos. El frío de la noche se sentía más intenso, pero ya no era solo el viento. Era el frío de la soledad, el vacío que se había instalado en mi pecho. Mis lágrimas se mezclaban con los copos de nieve, perdiéndose en la oscuridad. El regalo, aún en mis manos, se sentía como una carga inútil, un recordatorio de una esperanza que se había desvanecido. Era un peso que no podía soltar, una promesa rota que me acompañaba en mi doloroso regreso. Mi pequeño apartamento me recibió con un silencio abrumador. Era un silencio diferente al de la calle, un silencio que hablaba de ausencia, de recuerdos que se aferraban a las paredes. La oscuridad era densa, solo rota por la tenue luz de una vela. Encendí la vela, su pequeña llama parpadeando en la inmensidad de la habitación. Era un punto de luz en mi propia oscuridad, un intento de ahuyentar las sombras que se cernían sobre mí. Su calor era apenas perceptible,
pero era algo. Me senté en mi sillón favorito, el regalo aún en mi regazo. El silencio era mi única compañía, un eco de la noche que acababa de vivir. Era una soledad que dolía, una que se sentía más profunda en esta noche de celebración. Las sombras danzaban en las paredes, moviéndose al compás de la llama de la vela. Eran un reflejo de mi propio tormento interno, de los pensamientos que giraban sin cesar en mi mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde me había equivocado? Cada recuerdo, cada palabra no dicha, cada oportunidad perdida, se presentaba ante mí como un fantasma. Era una procesión de arrepentimientos, de preguntas sin respuesta que me atormentaban en la quietud de la noche. El dolor era un nudo en mi garganta, una presión en mi pecho. Era la pena de un amor no correspondido, de un anhelo que se había estrellado contra la indiferencia. Las lágrimas, finalmente, encontraron su camino, silenciosas y amargas. La llama de la vela seguía parpadeando, un pequeño faro en mi oscuridad. Su luz era tenue, pero constante, un recordatorio de que incluso en la más profunda soledad, siempre hay una chispa de vida, una posibilidad de resurgir. Observé la danza de la llama, hipnotizada por su fragilidad y su resistencia. Era un reflejo de mi propia alma, herida pero no rota, dolida pero aún capaz de sentir. Era un símbolo de la esperanza que, a pesar de todo, aún se aferraba a mí. El silencio de la noche se llenó con el suave crepitar de la vela, un sonido que me arrullaba en mi dolor. Era una melodía de consuelo, una promesa de que, incluso en la soledad, hay una belleza, una dignidad que se mantiene. La noche se extendió, larga y solitaria, pero la llama de la vela nunca se extinguió. Con cada parpadeo me recordaba que el tiempo avanza, que incluso las noches más oscuras dan paso a un nuevo amanecer. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en una parte de mí, una cicatriz que me recordaría la fuerza que había encontrado en la adversidad. Era una lección aprendida, una verdad dolorosa pero necesaria. La soledad ya no era un abismo, sino un espacio para la reflexión, para la introspección. Era una oportunidad para reconstruirme, para encontrar mi propio camino, mi propia luz, sin depender de la aprobación o el afecto de otros. En el silencio de mi apartamento, con la vela como única testigo, sentí una fuerza emerger desde lo más profundo de mi ser. Era una fuerza que no conocía, una resiliencia que había estado latente, esperando el momento de manifestarse. Comprendí que mi valor no dependía de una invitación, de un lugar en una mesa o de la aprobación de nadie. Mi valor residía en mi capacidad de amar, de perdonar y de seguir adelante, incluso cuando el camino se presentaba oscuro. La Navidad, para mí, ya no sería solo una celebración de la familia, sino una celebración de la vida, de la resiliencia del espíritu humano. Sería un recordatorio de que, incluso en la soledad, se puede encontrar la paz y la dignidad. El regalo, que aún reposaba en mi regazo, ya no era un símbolo de rechazo, sino de amor incondicional. Era un testimonio de mi capacidad de dar, de mi deseo de conectar, sin esperar nada a cambio. Decidí que ese amor, ese deseo de dar, no se perdería. Encontraría otras formas de expresarse, otros corazones a los que llegar. Mi historia no terminaría en la puerta cerrada, sino que se transformaría en un nuevo comienzo.